económico es como lo más cuesta arriba de levantar aquí en Venezuela. Hay que producir, hay que planificarse y siempre como en miras de que vamos a hacerlo. Lo que diferencia de un buen director a un director excepcional es que piensa desde producción también. Bienvenidos a Ágape Estudio, un espacio para hablar, bueno, de cine, no como industria, sino como mirada, como experiencia, hablar de cine desde el cariño, desde el amor. Mira, hoy tengo una invitada súper especial para mí y es nada más y nada menos que Oriana Molina. Bienvenida, Oriana. Gracias, qué nervios, gracias. Bueno, Oriana me dijo que está bastante nerviosa porque es la primera vez que asiste a un podcast. Sin embargo, bueno, creo que tengo poder de convocatoria. Oriana, muchachos, para los que no la conocen, es comunicadora social, profesora universitaria en la Universidad Católica Andrés Bello, además una productora increíble y una amante del documental. ¿Es así, Oriana? Sí, así es. Aunque las vueltas que da la vida, documental es lo que menos he hecho, pero lo que más he estudiado y es la clase que doy en la universidad. Es la clase Pero a que... nivel profesional, siempre lo digo, es como lo que menos he producido. Sí, Pero es lo que más me encanta ver, consumir, etcétera. ¿ya tienes cuánto tiempo dando clases allí? Tengo en octubre de este año 2026 voy a cumplir 13 años dando clases ya en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué tal? Sí, sí. Yo estudié en la Católica, me gradué allí. Luego salí de Venezuela a estudiar documental Ok, en ok. Argentina y cuando regresé me ofrecieron si quería dar clases y ahí estoy dando clases. Oriana, mira, tengo una pregunta. Yo sé que producir cine es difícil, ¿verdad? Pero producir cine en Venezuela creo que es aún más difícil. ¿Alguna vez has estado en un rodaje en el cual, o en un proyecto en el cual tú hayas dicho, mira, yo creo que esto no se va a dar? Wow. Sí, no, yo creo que es como, eso lo hemos pensado siempre, me pasa por la cabeza siempre, pero a la medida que tú vas como construyendo y haciendo el diseño de producción de cada proyecto, como que vas encontrando el camino. Es muy loco. Venezuela sí es complicado producir. En este caso, la pregunta tú la estás dirigiendo hacia cine, sí lo es, pero yo creo que, no sé, como que al final todo confluye y se van causando y se da. O sea, el año pasado, por ejemplo, estuve en un largometraje que se llama Todo lo que brilla de la directora Esther Pichar-Alambidis. Fue una película retadora porque además era toda grabada en el centro de Caracas, eh, calle, Plaza Miranda, en la Plaza Oleario del Silencio, o sea, calle, la sonidista, bueno, obviamente abrumada, ¿no? Porque era una locura, pero nosotros decíamos en un comienzo, wow, esto es un reto. Y no, y al final, o sea, todos los permisos se dieron, las organizaciones y los entes gubernamentales que tenían que dar los permisos lo dieron, ¿sabes? Como que se hace el trabajo. Siempre es difícil, pero si todo, o sea, si el equipo está puesto para la cosa, se logra. Yo creo que bueno, yo creo que es una de las características de Steffi. Yo conozco a Steffi porque grabé con ella una película que se llama Qué buena broma Ah, tú Bromelia. estuviste en Qué buena broma, Qué Bromelia. buena broma Bromelia. Y bueno, Steffi tiene como esa particularidad en su narrativa. Le gusta grabar en el centro, le gusta, bueno, a veces uno piensa de como, oye, está como complicado esto, pero al Sí. final queda un producto muy bello. Sí, sí, sí. Bueno, esa película increíble, además, bueno, fue bajo un proyecto del SENAC. Esa película quedó bajo la modalidad del aprender haciendo. Ok. Entonces también tuvimos un montón de estudiantes de UNEARTE y la Universidad Audiovisual de Venezuela. Y bueno, yo como profe siempre soy feliz de tener estudiantes y fue maravilloso. Tanto así que ahora soy tutora de una tesis de una de las estudiantes que estuvo allí y nos quedamos, bueno, como una muy buena Relación. amistad y ahorita la estoy tutoreando su tesis. Eh, ¿Qué es lo más difícil de producir cine en Venezuela que la gente no se imagina? Yo creo que lo más difícil es el tema económico. Yo creo que lo más difícil,
uno como productor, lo primero que tiene que hacer es montar los números y montar el presupuesto para entender cuánto cuesta lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, creo que lo más cuesta arriba es conseguir los fondos. Que el otro, y esto aquí lo hablo tanto publicidad y cine, porque también he trabajado mucho en publicidad, que el otro entienda que las cosas cuestan, que nuestro trabajo cuesta, que, sí, yo creo que el tema económico es como lo más cuesta arriba de levantar aquí en Venezuela. Y a eso sumándole todo lo que vivimos de el tema cambiario, bolívar, dólar, más todos sus derivados, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo más cuesta arriba. Si nosotros tuviésemos como una base o como una plataforma o un impulso que nos apoye 100% económicamente a todos los que hacemos audiovisual, sea publicidad o sea cine, cuando pudiésemos como dedicar demasiado tiempo a mejorar otros aspectos. Claro. Pero se nos va la energía en poder levantar los fondos para entonces hacer nuestra película, nuestro corto, Yo en estos días estaba revisando Instagram y vi un post de, no recuerdo muy bien, pero el post hablaba sobre Netflix y los honorarios que ganaban los directores en México por hacer una película. Y yo dije, ¿qué? Sí. Hay que irnos a México. Ay, Hay que sí. irnos a México y que nos contraten Netflix. Por favor, si me están viendo, contrátenme. Sí, me encantaría. El $200,000, un director, los honorarios de un director para dirigir una película 6 meses. Bueno, también sabemos, Te creo. pero $200,000. Nosotros en Venezuela, ¿con cuánto hacemos una película, Oriana? Bueno, depende de las ambiciones de la película, pero yo estuve en una película, por ejemplo, que la hicimos como con $60,000. Una película con todos los juguetes, sí, o sea, yo creo que depende, hay que pensar los proyectos desde el dinero que sepas que puedas tener, porque sí, a lo mejor tú quieres helicópteros, elefante dorado, que vaya así flotando por el Guaire, y entonces llega así una nave, o sea, sí, qué bello, todo te lo puedo producir, pero no, tienes $30,000, entonces no, eso no te va a costar 30 De mil. todo lo que dijiste, lo más fácil de conseguir es el elefante dorado, porque en Los Cabos hay uno. Exacto, exacto. Pero bueno, imagínate trasladarlo, eso cuesta. Mira, siendo comunicadora social, ¿cómo llegaste al mundo del cine? Bueno, yo me gradué en la Universidad Católica, como les dije anteriormente, me gradué en el 2010. Yo siempre tuve claro desde bachillerato que yo quería hacer cine en mi vida. De hecho, mi tesis del colegio, imagínate tú, fue sobre cine venezolano y analicé un periodo del cine venezolano, una cosa loca, y estaba chiquita. Cuando me gradué de la universidad, un gran amigo que se graduó conmigo, que estudió conmigo, estaba trabajando en ese momento en AIB Producciones, y estaban como creando un grupo de asistentes del asistente del asistente del asistente de producción para coordinar, organizar el estreno de la película Hermano, de Wow. Marcel Raskin. Entonces Wow. este amigo me llama y me dice, cónchale, Ori, a lo mejor a ti te interesa. Y yo, bueno, claro que sí. Y me sumo, y bueno, fue maravilloso porque, bueno, era en AIB, que fue una casa productora bellísima, que en su momento sus directores eran Enrique Aular y Héctor Barbosa, grandes maestros para mí. Además, ahí estaba el director de producción, era Juan Antonio Díaz, que luego, bueno, pasa a ser uno de los socios de Tres, que fue mi jefe por muchos años. Estaba Marcel Raskin allá adentro, estaba Joe Torres, o sea, imagínate tú, uno recién graduado, era como un sueño, Claro. ¿no? Estar ahí como con esa gente, además en una oficina así toda cool, en el San Ignacio, tú sabes, como que tú bajabas así, me iba a tomar un café y volvías a subir, o sea, era como una cosa maravillosa, y además con esta película. Entonces, bueno, en realidad, bueno, y como jefa ahí tenía a Nela Illas, una de nuestras grandes productoras, una gran influencia en mí. Y ahí lo que hicimos fue eso, organizar, la película estaba en lo último de postproducción, pero había que organizar como el estreno, porque esa película se grabó en La Dolorita, en Petare, entonces querían hacer estreno simultáneo allí con la Sala de Cines Unidos de El Millennium,
que era como el estreno formal, afuera en la Plaza del Millennium también había un evento, o sea, todo era simultáneo, como que se estrenara simultáneamente y por eso nos armaron como un equipo junior de nosotros chiquitos como para hacer eso. Cuando se logra el estreno, todo, terminamos todos nuestra temporada, nuestro periodo por lo que nos contrataron. Yo hablo inglés y ahí me ofrecen si yo quiero llevar los festivales o sea, las aplicaciones a los festivales de la película Hermano. Entonces me contratan y quedo ahí en A y B un rato y un poco de la mano de Nela Illas, bueno, obviamente de Marcel el director y de Prakriti Maduro, esposa de Marcel, un poco como depurando, viendo los lineamientos de cada festival, no sé qué, aplicando y bueno, y tanto así que claro, yo era asistente, pues, pero bueno, logramos ganar, ir a Moscú, ganamos en la India, como que no, como en varios, tuvimos como varias cosas importantes, pero como te digo, empecé así, en una cosa más de coordinación, no empecé en un set. Ok. Y hablando de eso, ¿cuál fue la primera vez que, te acuerdas la primera vez que pisaste en un set profesional, digamos? Me imagino que en la Sí, universidad. igual en AIB, en un comercial de Paisa, me acuerdo. Un comercial de la marca Paisa, no sé si se pueden decir marcas, perdón, pero Sí, 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 tranquila. este, un saludo a Paisa, sí, era un comercial de Paisa en una panadería famosa que tiene unos cachitos famosos en Caracas, que es por allá como por el Atillo, Ni idea. hacia por ahí. Ese fue mi primer set. Estaba en AIB, estaba muy chiquita y yo, o sea, era como, ¿Y Dios qué, mío. y qué fue lo que más te sorprendió? Si hiciste, pero ¿qué fue eso? Fue lo que más te sorprendió en ese set. O sea, la cantidad de gente, porque además en esos momentos las Claro. producciones eran más grandes. Entonces todo el mundo tenía como su rol demasiado designado. Entonces era como, yo me recuerdo como demasiada gente, los equipos, no sé, todo. O sea, era Disney, y que wow, esto es lo que quiero hacer. Ajá, precisamente. Cuándo decidiste, mira, yo soy comunicadora social, me acaba de contratar esta agencia, acabo de producir, estoy en este rollo de esta película con Marcel, con Hermanos. ¿En qué momento decidiste, mira, quiero producir? O sea, ¿por qué no asistencia y dirección? ¿Por qué no arte? ¿Por qué no otra cosa? Sí, bueno, cuando yo termino ese periodo en A y B, yo me fui a hacer una maestría en cine documental en Argentina y me fui 3 años. Cuando regreso, yo allá me di cuenta que, cónchale, que yo sí quería seguir haciendo audiovisual, pero bueno, en Argentina mi maestría era como burda exigente y estaba como enfocada en estudiar y bueno, al final tampoco es que conocía a mucha gente. Era también otra Argentina, no era como ahorita que hay demasiados venezolanos y que tú te Claro. conseguirías, no era así. Y entonces yo estaba clara que yo terminaba mi maestría y me regresaba. Y justo antes de regresarme me llamaron para una película acá que se llama Tamara, que la dirigió Elia Schneider. Y ahí hice asistencia de producción. Entonces yo dije, no, bueno, me regreso, terminé la maestría, me regreso y además qué chévere que tenía trabajo, ¿no? Porque me habían llamado y había aceptado. Y bueno, y ahí ese fue como mi segundo proyecto como asistente de producción y ahí nada, me lo disfruté un montón, fue muy exigente, una directora muy exigente que bueno, que ya no nos acompaña, pero con la que aprendí muchísimo. Eh, y luego de allí la vida da tantas vueltas que Marcel Raskin, Juan Antonio Díaz y Joe Torres, que estaban en AIB Producciones, crecen y hacen su casa productora, que se llama Tres Cinematografía, y me ofrecen, sabían que yo estaba en el país, se acordaron de mí, no sé qué, y me ofrecen que si quería entrar como coordinadora de producción de la casa productora, porque la coordinadora de producción, que además era amiga mía, se iba del país. Entonces yo acepté y empecé haciendo la coordinación de producción. ¿Ya no eres amiga de ella? No, sí, Ah. claro que sí, sí, sí. Pero nada, y luego empecé haciendo la coordinación de producción y bueno, y en tres, yo duré como 7 años. Sí, yo te conocí allí, Un trabajando en montón. tres. Sí, sí, sí. Siendo Santa Teresa, creo que estábamos haciendo. Hicimos varias cosas. Seguro. Hicimos varias. Nestlé, creo que también. Ujú. Hicimos varias cositas allí. Eh, Cuando empezaste cine, estoy haciendo cine, voy a dedicarme a hacer esto. ¿Cuándo descubriste, o
no sé si es así, pero ¿piensas que hacer producción es como gran parte sostener una película? Sí, totalmente. O sea, yo creo que el equipo de producción es como el amalgame, o sea, lo que amalgama, lo que mantiene a todo ese equipo andando. O sea, yo creo que O un sea, que buen equipo de producción y que además se lleven bien y que sea, ¿sabes?, una energía cool es lo que va a transmitirse, o sea, es lo que va un poco a dictar cómo va a ser ese ambiente en ese rodaje en las diferentes áreas. o sea, que si no hay un buen equipo de producción, ¿crees que el resultado final sea A malo? lo mejor el resultado final puede quedar muy bien, pero el viaje para llegar a ese resultado final, cónchale, puede, puede ser complicado. Claro. Mira, uno de los objetivos que nosotros tenemos en Agape Studios es que además las personas aprendan un poco. O sea, viendo este podcast, no sé si es ilusa mi intención, pero quiero que la gente que vea este podcast aprenda un poco. En función de eso, hemos hablado mucho sobre la producción y hemos hablado mucho en los proyectos en los que has estado, pero ¿qué es hacer producción para el que no sabe? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Porque además la producción, a ver, producción al final es como la organización de recursos, tanto humanos, técnicos y económicos o financieros, cómo organizar todo eso para que salga el proyecto adelante. Pero dentro de producción hay millones de vías. Ok. Y yo creo que eso también va a depender mucho de los gustos de cada productor, qué le guste o no hacer o qué se le dé mejor o no. Porque como te digo, yo fui un caso particular que empecé siendo asistente de producción, pero como más en una casa productora, con un proyecto en específico, y luego fui creciendo en ese sentido. Entonces siempre yo estuve como muy dirigida hacia los números, hacia sí, lo económico, hacia negociar con la gente. Pero también está, eso es un lado. Por eso yo estaba como en coordinación de producción, dirección de producción, jefatura de producción. Pero también está, por ejemplo, los productores de campo, que son más que están en la calle, son buscar locaciones, son tener ese menú amplio de locaciones con las que puedan ofrecer para grabar lo que a los directores se les ocurra. Es gente que le gusta estar más en la calle, estar más, o sea, tienes que ser sociable, tienes que, sabes, hay varios skills ahí que tienes que tener. Eh, Hay coordinación de producción, que es más como organizar completamente, por ejemplo, las agendas de todo el equipo para entonces saber cuándo podemos reunirnos, cómo es el calendario. O sea, hay como diferentes áreas. Lo que sí quisiera como recalcar en esto es que ni una es más importante que la otra, todas son importantes. Yo creo que va a depender mucho de lo que a ti te guste y de lo que tú quieras hacer como productor. Eh, hay un taller de producción que he dado, que el año pasado lo di, por cierto, que fue muy chévere, en el Centro Cultural Chacao, que fue Yo vi la publicidad. Con Hilda de Luca y Claudia y Janine, Claudia Lepage y Janine, eh, en el que yo echaba un poco mi cuento de que yo empecé en oficina y que, pero ahorita tú hablas con los chamos que quieren ser productores y no, ellos solo quieren estar en set y quieren estar en campo y que no, o sea, no, pero a lo mejor yo te necesito en la oficina organizando los contratos, imprimiendo los releases, organizándome la caja de producción, sabes, como otras cosas que también son importantes para el equipo de producción. Claro. Y eso no es que te mandé castigado para allá, no, es importante también. Entonces, bueno, es como entender, producción tiene varias cosas, ninguna es mejor que la otra, todas son importantes. Y yo creo que va a depender mucho de tus gustos personales hacia dónde te quieres dirigir. Claro. Cuando yo empecé en todo el tema audiovisual, yo empecé haciendo producción, asistencia de ¿Ah, sí? producción. Sí. Mm. Te sorprendiste. Ujú. Yo, No, yo siempre he visto a Cipriano con una cámara. bueno, yo empecé haciendo asistencia de producción y nada, la persona que me llevó a todo esto, porque yo vengo de otro área laboral, ¿no? De otras experiencias. Y cuando llegué al área audiovisual, ella me decía, mira, aquí tú puedes ser bueno para esto. Y yo le decía, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo claramente, caso. Y yo, bueno.
Yo soy bueno haciendo bueno, caso. bien mandado, les digo yo. Tienes que ser bien mandado para hacer producción. Hay que ser bien mandado. Y bueno, sí, yo empecé, tuve la dicha y la oportunidad de empezar en mis primeros proyectos fue con la casa productora Bolívar Films. Ah, Y increíble, increíble, con la señora Cecilia, el señor Iván Gittens. increíble. Y posterior a eso, yo quería estudiar. Intenté entrar a la Escuela Nacional de Cine ¿Qué y pasó? no podía pagarla, estaba Ah, cara. Y luego investigué en la Escuela de Medio y Producción Audiovisual, la EMPA. la EMPA. Y bueno, ahí quedé, empecé a estudiar con el objetivo de hacer producción. Ok. Y mis profesores en el primer trimestre me dijeron, pero si ya tú sabes esto, ¿para qué quieres saber Mm, más producción? Porque claro, ya cuando yo en Laxo, en el que yo estaba trabajando y empecé a estudiar, pasó más o menos un año y algo. Me dice, pero ya tú sabes eso, aprende otra cosa, aprende otra cosa, aprende otra cosa. Y claro, yo venía a rodar algunos comerciales, a hacer unas cosas y bueno, me dieron una cámara y y ahí, he allí, ahí te hallaste. ahí. Mira, ¿cuál crees que es el error de producción que puede arruinar un rodaje? Oye, tú sabes que hay algo, sabes que siempre se dice que producción resuelve, ¿no? Y, y por ejemplo, yo no soy partidaria de que hay momentos en los que hay que resolver, pero no soy partidaria de que todo se resuelve. Yo creo que si el equipo de producción junto con el equipo completo hace una buena mientras tú mejor tengas planchada tu preproducción, mejor, o sea, mejor te va a ir en el rodaje. Ujú. Para mí hay gente que subestima mucho el tiempo de preproducción Claro. y yo creo que mientras tú más clarito lo tengas, más planchado tengas todo, menos errores va a haber en el momento de rodaje. Entonces yo creo que eso, como que más bien, o sea, producción tiene que dedicarle y yo quisiera que todos siempre lucháramos por tener nuestro tiempo de pre. Obviamente hay proyectos de proyectos, a lo mejor nos llaman para grabar mañana y lo resolvemos hoy. Pero que estemos ahí, que haya resuélveme, 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 ya va, pero esto lo habíamos hablado. Claro, No, entonces ya, déjame pensar, claro. ¿no? Yo creo que eso, y creo que los productores deberíamos luchar con nuestros tiempos de preproducción, Claro. por nuestros tiempos de preproducción. ¿Cuál crees entonces que es el tiempo mínimo para hacer una pre? No, eso va a depender del proyecto, si es un largo, si es un corto, si es un comercial, eso. Pero, por ejemplo, para cine, cónchale, dependiendo del proyecto igual, ojo, pero por lo menos un mes, Claro. o sea, Yo creo que es poco. por eso, pero Mi- depende del proyecto. ¿Sabes qué? La gente, Y del dinero, porque lo otro es que la pre hay que pagarla. claro, hay que pagarlo, Debería. hay que pagarse. Deberíamos nosotros los productores pagarla, pero Cuando la gente va a ver una película, el cine, se sienta. Evidentemente las personas no saben cuál es el trabajo que hay detrás de eso, porque la gente ve la película a través de la cámara, ¿no? ¿Qué parte del trabajo de producción la gente no se imagina que se hace? uh, limpiar los baños. Este, chao, yo no sé si esto es una anécdota, o sea, en un proyecto Cuéntamelo. muy grande que estuvimos aquí, estábamos en una hacienda fuera de Caracas, teníamos baños portátiles Ujú. y yo no entiendo, o sea, de verdad, no- o sea, es como que lo veían como así cuando recién llegaba a la empresa a poner los baños portátiles. No entiendo qué pasaba, que los volvían ñoño en 2 minutos, ¿me entiendes? Claro. Pero esto nos tiene que durar todo el día, porque no fuiste en tu casa. Bueno, eso es una cosa que nadie se imagina y no importa si eres asistente, porque a mí yo ahorita haré más jefatura u otras cosas, pero igual a mí me gusta que mi equipo esté ¿Cómo? cómodo. Claro. Entonces o sea, si me toca todavía limpiar un baño, lo limpio, pero limpiar los baños, o sea, yo creo que eso es lo más complicado del cine nacional, que no sé qué pasa con nuestros técnicos, que es lo más difícil. Lo que nadie se imagina es limpiar los baños. Imagina
aquellos muchachos que estarán viendo el podcast del día de hoy, la profesora de documental, muchachos, mira, también le toca limpiar baños a veces. No, 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 no es solo agarrar la cámara para hacer cine, ¿eh? no, para nada, ni estar ahí negociando, ni estar sentado en el monitor, viendo ahí, no. Sí, no, yo creo que bueno, eso es una cosa que nadie se imagina. Y bueno, también en Venezuela, eh, bueno, cada vez los equipos también se están haciendo más pequeños, ¿no? Sí. Por diferentes razones. Pero bueno, uno también monta el café, llenas el botellón y compras el hielo antes de irte al rodaje, ¿no? Como ah, son detalles que tú tomas agua todo el día y No, resulta que alguien puso ese botellón y ese hielo ahí. claro. Yo que te he visto, por lo menos en rodajes, he visto que a veces andas con tu carro Mm, lleno de equipos hasta no sí. cabe más nada. Sí, mi carro, el caballito, el burrito de batalla, le digo yo. Tan bonito. Sí, ese es el carro de producción. Claro. El carro de producción, que eso está en tus honorarios también. Hmm. Eso es una. Bueno, yo he dejado de ponerlo, te diré. Ok. Porque antes se pagaba, pero ahora es como que nadie o sea, bueno, deberías meterlo en tus honorarios, pero después entonces no terminan siendo los honorarios que tú estás pidiendo, entonces es complicado. El tema, yo creo que eso es otro punto también importante. eh, yo creo que un productor es importante que tenga carro, por ejemplo, porque te da, o moto o algo, porque te da como movilidad más rápida, pero no, es algo como subvalorado, o sea, eso cuesta plata. O sea, ese es un tema, el del carro. Eh, sí. Yo creo que en general, los que son jefaturas o ¿Sí? coordinadores dentro de la Ustedes película, también con los equipos, las cámaras. ok, claro, todo O el sea, mundo tú tiene que, también seguro, o sea, mueven los carros como locos. O sea, es que también la adrenalina de uno, entonces terminas, claro, ¿sabes? o Como, la emoción de querer hacer las cosas también. pero sí, no. Yo hice una película y el carro terminó vuelto ñoña y ahí dije, después de ahí, no, no Bueno, puede ser. has mencionado varias cosas de, mm, de lo que significa hacer cine en Venezuela. ¿Cómo se planifica un rodaje con este panorama que a veces es cambiante, incierto un poco? Sí, no, bueno, no, uno planifica, pero a veces pasan cosas y que no están en nuestro control. O sea, por ejemplo, yo tengo amigos que tenían, por ejemplo, dos proyectos a finales del año pasado y cuando empezó todo el tema político en las aguas del mar, Claro. eh, se paralizaron. Tengo otros amigos que tenían proyectos con los que iban a arrancar este año y por los temas políticos se pararon. Entonces, o sea, en esos casos no todo no se puede controlar. Ahora bien, igual nosotros seguimos trabajando en pro. O sea, te digo, esas dos pelis que era finales del año pasado ya habían hecho pre. Eso estaban andando como si se iba a dar y de un día para otro. Entonces, bueno, ahí es luchar, bueno, les pagaron su pre, su cosa, ¿no? Y bueno, y ver, ojalá se reactive. Pero no, o sea, hay que producir, hay que planificarse, siempre como en miras de que vamos a hacerlo. Claro, Hay cosas que se nos escapan de las manos y es complicado. claro. ¿Cuáles habilidades crees tú que debe tener ahorita un productor que no las necesitaba antes? Oye, yo creo que temas, sí, como financieros, o sea, como habilidades para entre estos bolívares, ¿cómo los cambias? O sí, yo creo, porque es que es demasiado cambiante. Antes nosotros entraban esos bolívares y tú sabes, como que manejabas tu dinero. Ahorita es complicado. ¿A quién te puedo pagar a ti en Binance o te pago a ti en Cele o te pago o no? Oriana, es que yo solo acepto efectivo. Ajá, entonces toda la vuelta para sacar el efectivo. O sea, yo creo que eso es el reto que deberíamos aprender ahorita todos hasta que se organice como el tema monetario en Venezuela. Claro. Eso y que yo creo que todos los productores deberían manejar Excel. De verdad, de verdad. Hasta el que está en el campo, productor de campo, todos. Sí, claro, porque además si yo soy tu jefe de producción, tú me tienes que entregar tu relación de gastos y Claro. yo te di a ti una partida, tú tienes que justificarme todo ese dinero que yo tengo que justificarlo más arriba. Yo creo que todo productor debería manejar Excel. ¿Tú crees que, a ver,
todo el hecho del cine es un hecho bastante creativo. Ujú. Estamos de acuerdo en eso, ¿correcto? Sí, ¿Crees que en la producción aparece también la creatividad? sí, 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 sí. 100%, porque de hecho eso es como una de las cosas que más me gusta de producción. Por ejemplo, tú tienes un proyecto como director, o suponte, no, como Ágape, no, les cae un comercial para una marca Ok, y tú vas a ser el director y yo soy tu productora. Sentarme contigo, vamos a leer este guión y hacer ese diseño de producción desde lo creativo. Cónchale, Cipriano, ¿será que esto lo hacemos en un día? Yo lo veo en un día, tú me dices, no, Ori, yo lo veo en 2 días, por esto, y yo, bueno, pero no, en un día a lo mejor aquí, ¿será que lo hacemos una cámara o 2 cámaras? Eso, todo eso también a nivel de producción es creatividad. claro, O sea, hacer un diseño de producción implica creatividad. No es que te estoy hablando de la paleta de colores, claro. ni las luces, pero estamos hablando de cosas que le estamos dando un diseño creativo de cómo optimizamos el tiempo y los recursos para llevar a cabo ese comercial en este caso. Yo sí creo que hay mucho de creatividad y eso es lo que más me encanta, como sentarme a ver, no sé, me das un guión, ¿cómo veo esto? Y que el director me diga cómo lo ve y cómo yo desde mis conocimientos de producción lo pueda diseñar, pues. Claro. Sí, cómo resolver. Es decir, a veces uno le dice, bueno, pero quiero una locación que tenga un jardín, que tenga no sé qué, y dices, oye, yo tengo esa locación, pero la que tengo es carísima. Y si lo hacemos en tal sitio que Ujú. parece que es lo que tú quieres, pero no es. Sí, o que de repente haya que si hay una escena en un jardín, hay una escena en una cocina, hay una escena en una calle, cónchale, pero si lo hacemos todo en una multilocación, Claro. o bueno, tenemos dinero y nos movilizamos por Caracas, pero bueno, como de tomar esas decisiones es lindo y es creatividad. Ok. Mira, ¿por qué te gusta tanto el cine documental? Cónchale, porque creo que, o sea, como contar las historias de la gente me gusta. O sea, sí, como conocer realidades o personas o sitios o lugares tal cual como son, creo que no sé, eso me apasiona. Como, no sé, como por curiosa, creo yo, sí, como por curiosidad, no sé. Creo que eso ¿crees que eso va más relacionado hacia tu profesión de comunicador social? Es como que esa actitud investigativa que debe desarrollar todo comunicador social al final. De, Sí, me imagino, sí, sí, totalmente. Igual también creo que como por personalidad, yo soy curiosa, o sea, como me gusta así, no por chismear, sino que me gusta entiendo. como curiosear, como hace poco estuve, por ejemplo, en un viaje en Falcón y no sé, por ejemplo, estábamos en un pueblito así solito, ¿no? Pero yo necesitaba ir al baño, entonces le pedí a la señora que estaba vendiendo los quesos y los dulces en la esquina de la calle si había un baño. Yo te llevo a mi casa, ¿qué? Eso me mató, que la señora me metiera a su casa, que es una casa que tiene 300 años, con unos techos, ¿sabes? Yo decía, ay, señora, que vaya a su casa. Eso me encanta. Eso, a eso me refiero con curiosear. Es más desde lo curioso. ¿Qué piensas tú que tiene el cine documental que no tiene la ficción? Bueno, yo creo que son dos lenguajes diferentes, obviamente. Em, y al final es cuestión de gustos también, del espectador y del que lo vayas a ver, y también de los directores y lo que te guste dirigir. Eh, yo creo que, o sea, no se pueden comparar, cada uno tiene como su propia esencia. Al final en ficción, o sea, hay ficciones a las que tú como espectador conectas tanto con los personajes que si se te olvida que estás viendo una ficción. Claro. Entonces yo creo que es como que no son comparables, creo que es cuestión de gustos. No hay como, y a la ficción también me gusta, ojo. Claro. Solo que bueno, conecto más como con las historias reales y también es que tengo como un lado social ahí que creo que va unido a eso. Mira, tienes 13 años dando clases de documental en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué aprenden esos estudiantes cuando hacen su primer documental? Sí, bueno, es muy loco porque la materia documental
está en el 10º semestre. Ujú. Es el último semestre de la carrera. Ya Y es la cerrando. única vez que ven documental. Claro. La universidad no me regañen. Porque, ajá. Pero yo creo que eso lo tienen que ver, o sea, tiene que verse antes. Yo lo que hago, claro, es una materia, imagínate tú, en toda la carrera. Entonces yo lo que hago es hacer como un condensado, ¿no? Empiezo desde doy toda una primera parte de historia del cine documental, donde hablo, bueno, escuela inglesa, escuela soviética, escuela nazi, o sea, como que hago un paseo por todo eso, les doy documental, historia del documental latinoamericano, eh, y luego nos vamos metiendo como en modalidades del documental y luego preproducción y ellos terminan con un corto documental. Em, Creo que han salido cosas muy bonitas. Yo también soy como muy pro de trabajar como temas muy personales. Ok. A ver, yo les digo a ellos siempre porque, claro, tú te imaginas documentales y se los digo, no, yo, cónchale, profe, ¿sabes qué? Yo voy a entrar a la cárcel de mujeres porque quiero grabar a todas esas mujeres y lo que están viviendo allí, ¿sabes? Un ejemplo. Y es como a mí también me encantaría, pero bueno, creo que también hay cosas como que a lo mejor están más en tu control con las que puedes trabajar Lo cotidiano. en lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, hace unos semestres tuve un alumno que tuvo un trabajo maravilloso en el que su familia escucha mucha salsa, su papá es muy salsero, y a través de la salsa él se fue descubriendo esa relación con su papá y lo hicieron a través de echar el cuento del bar Las Delicias en La Pastora. Ay, qué lindo. Entonces es echar el cuento de este bar, pero es la excusa para contar esa relación papá e hijo que han crecido a través de la salsa. Entonces, bueno, como que trato de guiarlos más hacia allá, porque al final sí creo que creo que eso es lo que más muestra el documental, como las cosas más personales, que te pueda servir a ti como de descubrimiento, bueno, para otras cosas. Hay un documentalista chileno que se llama Patricio Guzmán, Ujú. que dice que él tiene una frase que es algo así como sí, siempre tú estás en una sala o dando una conferencia de cine y siempre va a haber el que yo quiero ser director, yo quiero ser director de fotografía, yo no sé qué, yo quiero hacer mi película sobre la historia de Venezuela, yo voy a hacer la película sobre, no sé, eh, una invasión ovni en el planeta Tierra, qué sé yo. Bueno. Y él dice, pero al final también va a haber alguien que diga, yo quiero hacer la película sobre el árbol que está en el patio de la casa de mi abuela, donde yo crecí y donde me encaramé en ese árbol toda mi infancia y te hizo tener unas vivencias a partir de allí. Entonces eso es lo que me gusta. Ay, qué lindo, qué lindo. Mira, ¿sabes qué? Cuando entraste conociste a Saúl. Ajá. Saúl, mira, ahí está Saúl haciendo esa cámara. Saúl nos ha dicho que él quiere ser productor. Ah, ¿Qué le bueno. recomendarías tú a Saúl ahorita para su carrera profesional, para que se convierta en productor? ¿Cuál es el consejo que le das a Saúl? Cónchale, yo creo que hacer las cosas bien. ¿Qué significa hacer las cosas bien? Hay procesos. Nosotros no estamos inventando el agua caliente. ¿Sí? Hay procesos. Cónchale, usted quiere grabar en la Plaza Bolívar y sabes que tienes que meter talentos, vamos a pedir los permisos correspondientes, dónde voy a ubicar vestuario, cuál van a ser los baños de mi equipo, dónde voy a poner maquillaje, o sea, cómo hacer las cosas bien. No como que, voy a llegar, que ahora pasa, ¿verdad? ¿Cómo, Oriana? ¿Cómo? Ahora pasa. Y hay un videoclip que muy bien, los aplaudo a todos mis niñitos, pero hay que aprender a hacer las cosas bien. No estamos Ok. inventando el agua caliente, las cosas, el cine se hace igual de aquí de aquí en la China, en donde sea. Ok. Pero mientras tú hagas las cosas bien, te vas a diferenciar de los demás y la gente se va a acordar de ti y por eso te van a llamar para trabajar. Mira, ¿estás escuchando, Saúl? Haz las cosas bien. Es lo que siempre te hemos dicho. Haz las cosas bien. Te lo repetimos, Oriana, así. Hay que Haz las hacer las cosas cosas bien. bien. Tú te haces tu checklist, así tu listica. ¿Qué tengo que hacer para llegar ese día? Cha, 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 cha. Ya tengo todo. Mira, ¿qué consideras tú hasta ahora qué es lo emocionalmente más difícil de hacer cine acá? Cónchale, yo creo que hay varias cosas, pero una, por ejemplo, no poder
pagar, no poder pagarle a mi equipo, o sea, cuando hay proyectos en los que no puedo pagar lo que sé que les tengo que pagar, pero igual, bueno, somos una familia y estamos ahí echándole pichón, pero siempre quisiera poder pagar, que los proyectos paguen lo que nos deberían pagar. Claro. Creo que esa es una de las cosas más importantes, de las que más me duelen y me pegan. Creo que también una de las cosas que más me duele es que está como esa creencia de que "Ay, hacer un videito es rápido. Esto es rapidito". Y cónchale, a veces me duele. Ahorita, bueno, lo he vivido últimamente y María Angélica lo sabe. María Angélica es parte de Ágape. Sí. La Angélica es Eh, parte de Agape y está aquí detrás de cámara, ajá, muchachos. está aquí desde cámara. Este, que no, eso, como que la gente, o los clientes, o hay como, no nos valoran, ¿no? O sea, y hablo de todos. Yo aquí no estoy hablando como productora, hablo de, o sea, todos como un equipo audiovisual. Es como, no, es lo que te digo, eso es rapidito. No, pero Cipriano, vamos ustedes van ustedes dos y Creo que, y creo que no solo es eso, Oriana. Creo que comparto mucho, pero no solo es eso. Y es que eh, hay una. Antonio García estuvo aquí hace unos episodios y decía la democratización, utilizó esa palabra mm, grandísima para decir, mira, que ahora todo el mundo tiene acceso a un ah, celular bueno, y a algo. Entonces, a las personas, a los clientes, a los dueños de empresas y marcas, dicen, mira, es que eso es rápido con un celular. Y que también ahora hay muchos chamos que dicen, bueno, mira, que no saben cuánto cobrar por su trabajo. sí, Y entonces te hacen un video con celular que cuesta $10. sí, Y de repente el video es increíble, pero no estás valorando el trabajo tuyo que tuviste 2 días. Bueno, grabaste en 10 minutos, pero ¿cuánto tiempo te sí, llevó la postproducción de eso? Hacer esa sí, cosa para ganar al final ese monto, creo que ahí es estoy de acuerdo. donde está como el problema real. Por- Estoy de acuerdo, pero también creo que hay como una falta desde nuestro lado. Nosotros creo que somos muy afortunados de tener tantos años trabajando en el medio y de haber tenido la oportunidad de estar y esperemos seguir estando en proyectos increíbles. Ay, ojalá. Eh, pero entrar al medio tampoco es fácil. Entonces también yo también veo todos esos chamos haciendo cosas y tú dices, wow, pero claro, hay que ver cómo equilibrar todo, ¿no? Porque tampoco entrar al medio es tan fácil. Es verdad. O sea, y bueno, tampoco hay tantos proyectos como antes como para que tengamos pasantes y estudiantes en todos los proyectos. No da. Pero bueno, habría que evaluar de ambos lados no sé, cuál es la sinergia, el punto de encuentro para que todos salgamos beneficiados. Pero bueno, eso es otra conversación. Larga. ¿Qué te hace seguir produciendo cine? Eh, Cónchale, que yo no sé hacer más nada, Cipriano. Yo solo sé producir en mi vida. Solo sé producir en mi vida. Cuando doy clases, siempre en la primera clase a mis alumnos les digo, muchachos, les cuento un poco mi experiencia y mi recorrido y les digo, yo he trabajado en sitios fijos, pero también he sido freelance, etcétera. Eh, pero yo toda mi vida he sido productora. O sea, yo solo, gracias al universo, soy lo que soy por Venezuela y soy lo que soy, o sea, lo que tengo en mi vida ha sido por producción. No he Claro. trabajado en más nada. Gracias a Dios. Después, ¿en cuántos rodajes has estado más o menos? No, imagínate. Muchísimo. Un número, dime un número. Eh, no sé, puede ser como... Ella lo tiene en una tabla de Excel. y que por Seguro. filtro y colores. No, o sea, imagínate como... O sea, de cine, porque a ver, yo empecé haciendo cine, pero después duré muchos años de mi vida haciendo publicidad. 7 años corridos. Y en la pandemia, que bueno, viene la pandemia y paramos, después de la pandemia es que volví al cine y al freelance. Ok. Em, pero bueno, yo no sé, podrían ser como 7 películas y comerciales. O sea, nosotros avisamos demasiado en 3. O sea, es demasiado. En comerciales era demasiado. Después de todo ese pocotón de rodajes, esas poco de películas y ese poco de comerciales, ¿qué es lo que te sigue emocionando al llegar a un set? Estar con los amigos. O sea, como es que somos una familia. O sea, saber, ay, cuando armas el equipo, saber a quién vas a tener, o, ay, tengo años que no estaba con Cipriano en un rodaje y saber que vamos a estar un mes juntos filmando, coño.
Creo que eso es lo más bonito, Claro. el equipo. El equipo. Al final es como lo que yo decía, yo le decía a las muchachas eso, yo le digo, yo quiero hacer un podcast, pero es una excusa para verme con mis amigos. Hablar con ellos sobre cine, hablar con ellos sobre lo que me gusta. Bueno, Hablando de eso, muchachos, eh, en podcast, en el podcast, mírenme a mí. En el Agape, podcast. en Agape no solo tenemos este podcast, también vamos a tener próximamente uno de María, hablando un podcast que se llama Ropero. ¿Sabes? Ropero, qué Sí, fino. se llama Ropero porque según María que las cosas O que sea, se va a suceden... hablar todo lo que pasa después de un ropero. Exacto. De un ropero fino. O sea, ese podcast tiene que ser con birra. Mira, propuesta, María, tu podcast tiene que ser con birra. Y me invitan. Y que, Bueno, y que, que me conoce. y que donde María dice que las cosas que suceden en el set ya no se quedan en el set. ¿Qué te parece? No, bueno, el cerro pero final es- Es lo chévere, es lo chévere. Ese podcast tiene que hacerlo como en San Agustín. Deberíamos. En la casita azul nos En la sentamos allá. ajá, En vez de tantas luces y tanto equipo, una 360 en el medio y ahí hablamos. ajá. Podemos hablar marcas. Ajá, yo aquí metiéndome en el podcast de María. María, perdón. Qué bien, qué bien. Bueno, venimos a una sección que le hemos denominado un ping-pong. Somos demasiado originales. Le pusimos ese nombre, igual que cualquier otro podcast, en donde te voy a dar algunas opciones o te voy a hacer una pregunta y la respuesta tiene que ser corta. Ok, qué miedo. Rodaje pequeño, gran producción. Gran producción. Ok. Ficción o documental. Pero es que depende. Ficción Para o documental. trabajar, para mi vida, ¿para qué? Ficción o Ay, documental. cónchale. No, las dos. El problema más común en producción. El dinero. Ok. Muchachos, por favor, entiendan que para hacer cine, de verdad, no estamos pidiendo mucho, no estamos pidiendo ganar $200,000 como en México. Ojalá que sí. Bueno, yo no creo que tampoco toda la gente en México gane $200,000 por dirigir una película. Pero, oye, para contar una buena historia hay que tener unos buenos... para contar una buena Exacto. historia hay que tener buenos recursos. Quizás unos 50,000 por dirigir una película está bien. Mira, Cónchale, ¿te imaginas? sería increíble, sería increíble. 200,000, imagínate. No. 50,000 igual me lo imagino. O sea, Dios mío. Sí. Y que bueno, mira, yo voy a hacer esta película, este año me voy a dedicar completamente a ella. Ajá. Claro, es la única manera. no, ya es un proyecto al año y ya. O Exacto. sea, cada 2 años. Exacto. Cada 2 años ruedo una película y es que yo me dedico mucho. Una cualidad esencial de un buen productor. Buena comunicación. Comunicación asertiva. Ok. El momento más tenso de un rodaje. Em, depende. Depende del proyecto. Pero creo que el estar en exteriores complicados puede ser tenso. Una película venezolana que todo productor debería ver. Wow, imagínate tú qué responsabilidad. Qué compromiso. Bueno, Oriana de Fina Torres, porque mi mamá me puso Oriana por la película Oriana. Ah, mira, no sabíamos eso. Buen Que dato. es del 87, yo nací en el 87, sí, Oriana de Fina Torres. Bueno, eso es una clase de cine y de dirección actoral. Es una buena película. No la he visto. Yo no he visto Oriana. Sí, ¿no? Hay que No, verla. hay que verla. Voy a verla, mira. Salí con la recomendación de Oriana. Y bueno, también, pues si es así sentimentalmente, Hermano, porque fue mi primera película. Mira, a mí me encanta, hermanos. Hermano de Marcel Raskin, y bueno, y bueno, pues que no me preguntaste una, porque también No, está no Los di. Herederos, que hice producción de campo, dirigida por Pablo de la Barra. Pablo de la Barra. Fue un proyecto increíble y ahí hice producción de campo. Y la última que estuvo en el cine, Un viaje de película, dirigida por Carlos Daniel Alvarado, ahí también estuve en el equipo de producción y la quiero mucho. Esa película fue muy bonita de hacer, porque el equipo viajamos por Venezuela, entonces Qué lindo. estuvimos como el equipo, o sea, nos despertamos en Maracaibo y después en Margarita. Imagínate tú, el ropero final fue en Margarita. No, vale.
Y estábamos en un hotel todo incluido, tú te podrás imaginar. Ese cuento es para María. Es verdad. Mira, vamos a detenernos un segundo para decirle a la gente que se suscriba a este canal. Muchachos, Claro, suscríbanse, suscríbanse. denle en la campanita, denle me gusta, compartan este video con sus amigos por WhatsApp. Mira, estoy con la profe Oriana, estudiantes de LUCAP. Compartan este video. Ajá, muy bien. Sí. Por favor. Muy bien, muy bien. Ajá, Positivo que le vamos a dar ahí en esas notas. así es. Mira, Oriana, cuéntame sobre un rodaje, no tienes que mencionar la película o lo que sea, en donde todo haya empezado a salir mal, Uh, de repente, así como que, cuéntame. Bueno, fue un proyecto, sí que no voy a decir, pero fue un proyecto en el que no, casualmente no hice producción, estaba en otro departamento. Ok. Y fue retador eh, porque, cónchale, desde producción todo estaba muy mal. Y yo estaba en otro rol, pero yo también había sido productora. Entonces Claro. pasarme ese chip de que no es mi responsabilidad lo que Mm, estaba pasando, ujú. Pero ¿qué estaba pasando exactamente? bueno, muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas, desde que la comida eran rodajes muy duros, la comida no estaba a tiempo, estábamos en hoteles donde la comida puede ser muy buena, pero no entendían nuestras horas y nuestras dinámicas, entonces, Mm, sabes, todo eso va sumando y se va retrasando, no sé, estuvimos como en exteriores que fueron muy duros, donde había mucha tierra, mucha arena, no había hidratación. eh, complicado. Teníamos muchos extras y de repente, bueno, sucedían cosas con los extras y no había ni siquiera un botellón de agua para limpiar a esos muchachos. O sea, todo era como una bola de nieve muy grande Mm, y fue de verdad un proyecto demasiado retador. Pero yo no estaba en producción, entonces yo sufría, pero después me decía que no puedes sufrir porque no es tu responsabilidad. bueno, Pero para que vean de todo lo que se encarga el productor, muchachos, es esencial. La comida, el agua, el transporte, cómo llegamos, cómo nos vamos, cómo que todo el mundo esté a tiempo en los lugares. ¿Qué dijo el director en ese momento? Oriana, cámbiate. Vete a producción. no, 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 para nada, no, no. Yo creo que él ni se enteró porque también pasa muchas veces que hay proyectos en los que cuando hay directores reconocidos o hay gente como reconocida, vamos a decir celebridades, Ok. claro, es una burbuja, ¿sabes? Para Total, ellos. total. Entonces a lo mejor ni siquiera se enteran de lo que está pasando Claro, más abajo. Y eso es un error fundamental. claro. Sobre todo yo creo algo, Cipriani, disculpa que te interrumpa, que No, no. yo creo que la diferencia, por ejemplo, con los directores, lo que diferencia de un buen director a un director excepcional es que piense desde producción también. O sea, yo creo que los directores tienen que entender de producción y no es que te involucres ni estés pendiente de esas cosas, pero de repente que tú te puedas pasar ese chip y de ayudar, como que ayudar a resolver ciertas cosas, coño, creo que, que marca la diferencia. Este director estaba en su burbuja, digamos, de alguna forma. Pero ¿y el equipo? ¿Qué decía el equipo? Bueno, es muy loco porque el equipo igual se quejaba. Este, pero no lo suficiente, o sea, no sé, o sea, yo llegué a decirle al equipo además que eran son grandes amigos míos y les decía que loco lo que ustedes están haciendo, porque si fuese mi producción me tendrían vuelta loca, ¿verdad? Si yo fuese la de productora, me tendrían... No, me tendrían vuelta loca. Oriana, que este es mi primer momento donde me puedo quejar. Pero, no, yo se los dije, me acuerdo perfecto, en el lobby, un hotel en Maracaibo, me acuerdo perfecto. Y aquí no dicen nada. Ah, no dicen nada. Ah, Los ya sé. quiero ver cuando nos volvamos a ver en el set y yo sea productora, para ver qué va Es a que pasar. tú te acuerdas de esta fecha, ¿te acuerdas? Sí. Pero lo tengo anotado en mi Excel, Sí, pendiente ella que ahí. ay, Ori, no seas así, pero no, cónchale. Mira, Oriana, mañana te dice, Agape te dice, A mí. mira, Oriana, te voy a dar todos los recursos que tú quieras para producir una película en cualquier parte del mundo. ¿Dónde la produces? Wow. No, aquí. O sea, todos mis contactos y mi red bueno, pudiese como ir a México. A ver si me pagas Agape $200,000. No, bueno, porque en México hay grandes amigos también, ¿no? Claro. O hasta en República Dominicana también hay grandes amigos venezolanos que trabajaron muchos años con nosotros acá.
Pero no, la haría aquí, lo haríamos con factura para ir a los grandes festivales. ¿Para dónde me voy si yo vivo aquí? Por- Bueno, Oriana, de Se verdad. acabó. ¿Viste? Pasó ¿Viste volando. el efecto que ocasiona este podcast? Ay, Dios. Sabes que en el primer episodio tuvimos a Pedro Mercado y Pedro, Ah, qué si ves, chévere. si ves ese episodio, nos dijo, me había pasado, cuando le hice la invitación, me pasó una nota de voz que decía, Cipriano, de verdad es que a mí no me gustan los podcasts. ¿Y qué voy a hablar yo? Yo soy muy hater con las cosas, entonces yo no sé de qué voy a hablar. Y le pasó lo mismo que a ti, que ya. Ah, Y bueno. o sea, de verdad, esto es todo. Claro, ¿no? Mira, está muy, Bueno, mira, gracias por venir, gracias pero por estar con nosotros, por compartir. gracias por la invitación. Qué chévere ustedes como Agape que estén con esta iniciativa y que estén eh, eso, como abriendo estas conversaciones, para que otros que a lo mejor no están dentro del medio puedan escuchar, puedan aportar, puedan sumarse, puedan aprender, puedan conversar y dialogar con ustedes también ahí Gra- en los comentarios, comenten. Comenten, comenten. Mira, hay una de las cosas que yo hablaba con Ensaí, con María Angélica, María, con el equipo, con Saúl también, yo siempre hablo con Saúl. Es que quizás hay mucha gente que piensa que, bueno, nosotros estamos en Caracas y aquí es donde está el trabajo, donde está el Mm, cine y donde la gente se hace. Y de repente hay un chamo que está por allá en Mérida, hay una chama que está por allá en Tucupita, hay un chamo que está en Trujillo y quieren hacer cine y no tienen ni idea, no saben ni por dónde empezar. Un poco la intención de nosotros de conversar en este podcast es que la gente, quizás no le vamos a enseñar a hacer cine en este podcast, ¿verdad? ujú, Pero también contarles un poco desde nuestra experiencia cómo ha sido claro. nuestro cine. Claro, sí, no, bueno, las personas que igual estén en el interior de Caracas, yo creo que hay cosas que se están haciendo muy chéveres en Mérida, en Puerto Ordaz también hay una movida y en Margarita, Barquisimeto en también. Barquisimeto, que está Barquicinema. un Barquicinema, que está una movida bien grande. O sea, hay que tocar puertas, sumarse, me pueden escribir, o sea, como que hay cosas, hay gente haciendo cosas muy chéveres, en el interior a mí me sorprenden las cosas que se están haciendo. Eh, bueno, en Mérida estuve hace poco y es impresionante, o sea, esa gente está todos los días grabando algo, o sea, es como... Entonces, bueno, la cosa es ponerse para la vuelta. Ponerse. Bueno, muchachos, esto fue todo por el episodio de hoy. Sigan a Oriana en su Instagram, pregúntenle cosas sobre producción. Ella está dispuesta a contestarle todos. Y si no le contesta, comenten en nuestra cuenta. Y bueno, nosotros le haremos llegar esas preguntas a Oriana para que nos conteste. La que sabe de producción es ella. Bueno, no, muchísimas gracias. Gracias, Oriana.